de enero, San Francisco de Sales, que es patrón de los periodistas, comunicadores y escritores, tenemos esta mesa redonda que inaugura el programa. Los hermanos habréis recibido la carta correspondiente con los actos y si no lo vais a recibir en pocos días. Esta mesa redonda que hoy nos ocupa tiene por título Evangelización en los medios y versará precisamente sobre ese papel que tienen los medios de comunicación en la evangelización del siglo XXI. A lo largo del año vamos a tener diferentes actos. Dentro de un par de semanas, el primer viernes de febrero, tendremos también una mesa redonda que gira en torno al arte. En este caso su título será Dios en el arte. Y señalar dos eventos más que considero de importancia. El primero es que el primer viernes de marzo, a la finalización del besamanos a nuestro Padre Jesús cautivo, tendremos un concierto de la agrupación musical de la Redención. Y en septiembre, la semana siguiente a los cultos de la Virgen, celebraremos o recuperaremos las fiestas patronales, o al menos un intento de fiestas patronales tal como se hacían aquí a principios de los 70. Y dicho esto, ahora el moderador, que es mi amigo Fran Gutiérrez, director y presentador del programa, presentará a los invitados. Como digo, Fran es director y presentador del programa radiofónico Pasión y Esperanza, que ya va por su 13ª temporada, y él va a moderar la mesa. Así que tú ya la palabra, Fran. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, buenas noches ya. En primer lugar, daros las gracias a todos los que habéis estado aquí presentes esta noche en esta primera mesa redonda de este ciclo formativo. Agradecer a la Hermandad del Juncal, en especial a mi amigo, el hermano mayor Luis Alonso de Miguel y a su Junta de Gobierno por la confianza y sobre todo permitido conocer a diferentes personas, y la verdad es que es un auténtico placer que gente de la que uno ha aprendido y sigue aprendiendo, pues hoy se sienten a tu lado y compartan pues un ratito de charla, de convivencia y más en este espacio que siento como mi casa. La verdad es que yo creo que no hace falta mucho presentar a las personas que hoy nos acompañan, todos ellos periodistas, todos ellos con una carrera contrastada y especialmente personas, como digo, de las que he aprendido. Por ejemplo, empezando por mi derecha, por vuestra izquierda, tenemos a Óscar Gómez. La verdad es que yo de pequeño hacía los deberes de matemáticas mientras que de fondo estaba en la tele Sevilla Directo, mirar la TV. Entonces, para mí es un auténtico placer tener a Óscar aquí al lado, porque además mis primeras entrevistas que hice en la carrera, una de ellas fue a Óscar. O sea, que para mí es un auténtico placer tener a Óscar aquí con nosotros. Hermano de San Isidoro, además, corrígeme si me equivoco, Óscar, actualmente como director de comunicación del Partido Socialista, ¿verdad?, del Ayuntamiento de Sevilla. O sea, un auténtico privilegio tener a Óscar Gómez. También a mi lado tengo a Ana Enterría, ella es hermana de la cigarrera. Ana, desde luego, poca presentación merece porque, como sabéis, forma parte del equipo de Víctor García Rayo en el programa de La Pasión, en 7 Televisión, cada martes. Y bueno, desde luego que yo creo que representa, ¿no?, eso que tanta falta hace en el mundo cofrade, que por desgracia la mujer tiene poca visibilidad, y Ana es el ejemplo de que hay mujeres muy valiosas también en el mundo cofrade y capaces de expresar con sentimiento, con corazón, lo que llevan dentro. Además, por supuesto, corrígeme si me equivoco, Ana, tú tienes tu propio programa también en 7 Televisión, Sevilla Obra Maestra. Así que vamos a decirlo como spoiler, ¿qué día es? Los jueves, a las 9 de la noche. Y aparte de Ana, bueno, pues acaba este trío de ases, porque teníamos también con nosotros a Yane Gallardo, a la cual expulsamos por motivos personales. Nos acompaña también Paco García. Paco García, que en su Twitter se presenta como delegado de fiestas mayores de Radio Sevilla. Y es que no le falta razón, porque desde luego que vale para lo mismo que un roto con un descosillo para las cosas de la ciudad. Paco es el director, presentador del programa Cruz de Guía de la cadena SER, aquí de Sevilla. Y desde luego que para mí, que hago radio, para mí es un auténtico placer pues beber precisamente de los que estaban antes que tú y de los que te han ido marcando ese camino, por supuesto, siempre desde el respeto. Y Paco, desde luego que es un auténtico profesional. Ojalá algún día yo supiese tanto como sabéis. Lo que yo quería plantear en esta noche es que analizaseis precisamente, ¿no?, como bien versa el título de la mesa redonda, si realmente los medios de comunicación tenemos una función de evangelización o, por desgracia, estamos tendiendo más al sensacionalismo, ¿no?, a lo banal, a lo secundario.
Así que, como digo siempre en la tertulia de la bulla de nuestro programa, podéis intervenir libremente. Empezamos así la mesa redonda. A ver. Antes de nada, gracias a todos por estar y especialmente a la hermandad y a Fran por la invitación. A mí, cada vez que me dice lo de hacer los deberes de matemática viendo su vídeo directo, pienso en el gran matemático que probablemente se ha perdido el mundo. Si hubiera estado más pendiente de lo que tenía que hacer en lugar de lo que contaba por la tele, pues probablemente. Pero muchas gracias por la invitación. Yo creo que sí, que los medios de comunicación tienen una función social en general, y si hablamos de información cofradiera, información religiosa, si lo extendemos, pues lógicamente también tienen que tener una función evangelizadora. Y como suponía que esta iba a ser una de las preguntas, bueno, simplemente por el título de la mesa redonda, ¿no? Yo había estado haciendo una reflexión estos días atrás, no sé si habéis visto una serie que creo que está en Netflix, que se llama Mesías, y en la que cuenta qué pasaría si hoy el Mesías naciera en Oriente Medio. Y lo que pasa es que la evangelización se produce a través de Twitter y a través de los medios de comunicación, y hay cientos de unidades móviles que llegan a ver lo que está pasando con ese hombre que es el nuevo Mesías, ¿no? Por tanto, si hoy, cuando nuestro Mesías nació hace 2000 años, pero si hoy ocurriera eso, los medios de comunicación desempeñarían una función esencial. Y yo creo, no me quiero extender mucho para que los compañeros también lo cuenten, pero a mí me ha marcado. Yo siempre cuento una historia que voy a contar muy resumida, que es, yo no entendía por qué yo entraba en la Basílica de la Macarena y me temblaban las piernas, no lo entendía. Y lo entendí un año haciendo la madrugada. Afortunadamente ya se utilizan otras tecnologías, pero estamos hablando del año 2002, 2003, y utilizábamos todavía el Bastega, el inalámbrico, que es un cajón y que dependía de las condiciones atmosféricas para que llegara más lejos o más cerca la señal. Y había un tiempo muerto, que es cuando la Macarena está entrando en campana, que hay que buscar rellenar de la manera que sea, ¿no? Y ese año el inalámbrico iba como un tiro. Y yo llegué buscando el barrio de la Esperanza a la Alameda. Y cuando llegamos a la Alameda, era Carlos Herrera el que dirigía la retransmisión, pido permiso para hacer una entrevista al pregonero de aquel año, que era Ignacio Jiménez Sánchez Dal, que estaba delante de la Esperanza. Estábamos Ignacio Jiménez Sánchez Dal, Óscar Gómez y Antonio Santiago detrás empujándonos. Señores, hay que andar, nos decían. Y él, el pregonero, en directo, estábamos haciendo una retransmisión para toda España, me dice, y aquello a mí me marcó personalmente, me dice: pero tú no te vayas a creer que lo más bonito que hay aquí es ella. Se vuelve, la miramos los dos, me coge del hombro, nos volvemos y me dice, y todo esto con el micrófono abierto y escuchándolo en toda España: lo más bonito es la cara de ese niño, que tú no sabes si está pidiendo por su abuelito que se está muriendo en la cama de un hospital. Lo más bonito es la cara de esa señora, que no sabe si le está pidiendo la esperanza por su hijo que no tiene trabajo. Lo más bonito, y así me hizo una totalidad. Y entonces yo entendí por qué me tiemblan las piernas delante de la esperanza. Y entendí que no es ni por la belleza de la imagen, ni por mi tradición familiar, que no la tengo, no tengo tradición de Macarena, aquí hay unos cuantos que sí, y mi Fajardo, el propio Paco. Pero que durante 400 años todos esos miedos, esperanzas, oraciones se han concentrado en la cara de la Virgen, y yo solo entendí con un micrófono en la mano. Entonces, ¿evangeliza los medios de comunicación? ¿Tenemos una función de hacerlo? Por supuesto. Fuera, a los oyentes, a los espectadores, a los lectores, pero a nosotros mismos también. Yo, si puedo tomar la palabra, agradecer también a la hermandad, por supuesto, a Fran por contar conmigo, y a mis dos compañeros que tengo aquí. Yo soy muy chiquitita al lado de ellos. Yo también he aprendido de Paco y de Óscar Gómez. Sinceramente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Los medios de comunicación tienen una función evangelizadora, pero sinceramente creo que a veces a los medios se nos pone demasiada responsabilidad. Es decir, no tenemos la obligación, creo yo, de evangelizar. Tenemos una función de intentar hacerlo, intentar sacarle la esencia de la Semana Santa, que no se desvirtúe la Semana Santa, pero creo que hay un problema educacional en muchas personas que nos siguen. Es un problema quizás de formación en los cofrades, y es que a veces se desvirtúa, se frivoliza tanto con la Semana Santa, y creo que de hecho con las redes sociales más aún,
que a veces se nos exige o se nos echa la culpa a los medios, y yo creo que no es tanto los medios como el receptor, como la falta de formación y de educación, y que creo que la sociedad está tomando unos caminos que sí que se están saliendo de lo que debería ser la Semana Santa. Yo creo que además evangelizar no tienen que hacerlo los medios, creo que evangelizar tiene que hacerlo la propia Semana Santa, que para eso está. Y el peligro que hay en este sentido es que como tome otros caminos va a dejar de evangelizar y se va a convertir en otra cosa, en un show que a veces parece que es eso. Yo no creo que sea algo negativo las tertulias que se hacen, el estar pendiente de los costaleros, de los capataces, de las bandas. Yo creo que eso forma parte de la Semana Santa. El problema está en que muchas veces los propios cofrades están cabreados los unos con los otros, se están apuñalando los protagonismos de unos con los otros. A veces está dentro de las propias hermandades, muchas veces la necesidad de protagonismo, de yo te apuñalo a ti, al otro, yo digo esto pero después hago lo otro. Entonces creo que el problema está ahí, más que realmente a ti te gusta ver una chicotá en la tele. Bueno, pues yo te enseño la chicotá y te escucho el capataz y a mí me encanta, se me ponen los vellos de punta. Ahí no está el problema está, creo, en las actitudes de los propios cofrades. Y entonces a veces en los medios de comunicación es cierto que caemos en eso, porque al final la gente te exige eso. Tú vas a la calle, tú vas a las hermandades y la gente habla de eso. A veces caemos quizás en eso, pero es que nuestra obligación realmente creo que no es la de evangelizar. Para eso está la Iglesia, la formación en las hermandades y la propia Semana Santa. Eso pienso yo, ¿no? Que a veces yo, como medio de comunicación, que yo trabajo en uno, me siento con esa responsabilidad demasiado. Parece que la culpa la tenemos nosotros y yo creo que no es así. Paco, yo estoy, bueno, buenas noches antes de nada y gracias a la hermandad y a Fran por contar conmigo. Yo estoy con ganas. Yo creo que la tarea de evangelizar no recae en los medios de comunicación y más teniendo en cuenta que muchas veces puede estar determinada por la línea editorial del medio de comunicación. Yo, como entenderéis, en la cadena SER yo no podría evangelizar, porque el otro día me tomé la tarea de evangelizar, según la RAE, predicar la fe de Jesucristo, las virtudes cristianas, echando la radio. Porque la SER es mala, pero la hambre es peor, y uno tiene que estar ahí. Y creo que la tarea de los medios de comunicación no puede ser la de evangelizar en ese sentido, ¿no? ¿Nosotros qué podemos hacer? Bueno, pues si evangelizan las cofradías, que sí creo que son las que tienen que evangelizar, pues contar, ¿no?, esa tarea evangelizadora que realizan con sus obras sociales, con momentos como el que contaba Óscar de la Virgen de la Esperanza, pues repartiendo esperanza, ¿no? Y eso se ve en las caras de las personas que contemplan el discurrir de la Virgen. En ese sentido sí, pero también todo lo que hacen las cofradías no es evangelizar, porque, bueno, aquí mismo esta semana habéis cambiado de vestidor, habéis elegido habéis designado nuevos capataces, mi Luis y su hermano Jesús, lo hemos contado como noticia, pero eso me parece que tiene poco que ver con la tarea de evangelizar, por lo que yo estoy con ganas, que es una cuestión que no debe recaer, al menos creo yo, en los medios de comunicación, que sí, que contamos lo que realizan las cofradías y en las medidas en que ellas evangelizan, pues nosotros podemos contarlo. Pero creo que esta cuestión está también muy marcada por la línea editorial del medio de comunicación. Yo, estando completamente de acuerdo con vosotros dos, creo que es una responsabilidad que asumen los medios de comunicación, que no tendrían que asumir, pero que realmente existe. O sea, al final, tú quieras o no quieras hacerlo, te estás evangelizando de alguna manera, aunque solo sea transmitiendo lo que está ocurriendo. Si de lo que hablamos es de una procesión, si hablamos de Semana Santa, o si contamos cualquier otra cosa, ¿no? La Magna de hace 2 meses. O sea, que creo que sí existe esa función, aunque coincido con vosotros que no debería existir. O sea, que no deberíamos asumirla como una responsabilidad nuestra. ¿Nos falta a los periodistas, a lo mejor, compañeros, un poquito de formación teológica, o se le debería de pedir al periodista cofrade, como en nuestro caso, que tengamos formación teológica para saber lo que estamos transmitiendo, lo que estamos comunicando a la audiencia? Yo pienso que sí, que tendremos que tener, evidentemente eso va en cada uno, en la profesionalidad de cada uno, el formarse, el prepararse, pero una formación teológica, pero básicamente porque tú tienes que conocer lo que tú estás trabajando. Tienes que entender, yo creo que al máximo, no quedarte en lo que se ve claramente, en lo superficial, sino ir más allá del significado para transmitirlo. Creo que se hace falta, pero no para dar una clase magistral de teología en la tele o en la radio o en el periódico, sino porque tú tienes que comprender muy bien la dimensión de lo que estás transmitiendo,
para intentar transmitir más profundamente, pienso yo, lo que se está viendo en la tele, o lo que estamos, al final la función de un medio es comunicar, transmitir, informar de lo que está ocurriendo. Entonces creo que tienes que comprenderlo muy bien, al igual que la información política, tú tienes que estar informado de todo. Pues igual en Semana Santa también yo creo que tienes que, porque es que la Semana Santa tiene una faceta teológica muy grande, tú tienes que tener formación y quizás es verdad que algunas veces deberíamos formarnos un poco más en ese aspecto y no quedarnos tanto en otros, ¿no? Más circunstanciales. Yo estoy contigo, Ana. Sería, hombre, no primordial, pues sería bueno tener esa formación, pero es que quitando la Semana Santa, el resto del año, ¿de qué hablamos en los programas de cofradía? ¿Para qué me sirve a mí la formación teológica para hablar de que Miguel Vázquez Lombo ha suspendido las elecciones en los estudiantes y hay que celebrarlas después de la Semana Santa? ¿Para qué me sirve a mí la formación teológica para hablar, y me remito a los últimos programas que estamos haciendo, de que el miércoles santo va a poner en práctica 3 planes para los próximos años? De que los panaderos hay que repetir las elecciones porque votó un hermano que no estaba en el censo. Si es que lo que contamos muchas veces... Porque más social, ¿no? Que otra claro, cosa. no tiene nada que ver, vale que sí, que después, cuando el lunes santo llega el misterio del beso de Judas, tú tienes que saber lo que estás contando, pero que para el resto del año, para la generalidad de la información cofrade que manejamos hoy día, la formación teológica... Porque el problema tal vez, perdóname Óscar, es que a lo mejor la audiencia no nos demanda eso y por tanto le vendemos lo que nos está demandando. El problema es que, ¿por qué no vende la Iglesia? ¿Por qué no venden las novedades de la Iglesia? A todos está trascendiendo en los medios el recorrido del cachorro, que va a salir una carpa, que la banda que va a llevar, pero no trasciende el resto de actos que hay en Roma. O sea, ¿por qué no vende a los medios cofrades lo que genera la Iglesia? Esa es mi pregunta. Bueno, por el propio interés de la sociedad, ¿no? de las audiencias, de los lectores, de los espectadores, de los oyentes. Es que estamos tocando un problema que es mucho más amplio que, hablando solo de cofradía, que es la precariedad de los medios de comunicación, ¿no? Porque, como decía Paco, vale, yo soy teólogo, él hace mañana terminar el año que viene la carrera de teología. ¿Para qué? Si es que va a poder explicar qué son los misterios de la Semana Santa solo una semana al año. El resto del tiempo, ¿qué ocurre? Sí, vamos a pensar si lo extrapolamos a otro ámbito, por ejemplo, el de la economía. ¿Un periodista económico tiene que ser licenciado en económicas? No necesariamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si se busca esa especialización, hay dos vías de hacerlo, o incorporando colaboradores, un periodista que sepa contar historias, que sepa contar las cosas, y colaboradores que son especialistas en eso, hablemos de un economista o un teólogo, en el caso de la información religiosa o cofrade, o lo que ocurre es que en lugar de los periodistas lo terminan ocupando economistas o abogados, porque cada vez la información está más judicializada, o teólogos, ¿no? Entonces, al final, un periodista tiene que saber contar lo que ve, contar historias, analizar la realidad. Cuanto más formación tenga en ámbito general y en temas específicos, mucho mejor, pero no se le puede demandar esa especialización. Yo de todas maneras insisto en que la línea editorial del medio determina mucho lo que se hace, porque entiendo que si aquí hubiera un compañero de COPE, pues sí diría, no, sí, nosotros sí tenemos el programa que se dedica exclusivamente a esto, o Radio María, yo los he escuchado, programas matinales de los fines de semana de COPE en Radio María, pues sí, ¿no? Eso sí, pero en el resto de medios, mira, yo estoy viviendo ahora un dilema que no sé cómo afrontarlo, porque tengo, seguro que lo conocéis, un señor que se dedica a dar cursos de lectura en misa. No sé cómo meterlo en el programa, porque sé que si digo, no, voy a entrevistar a un señor que enseña cómo leer en misa, me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con lo que tú tienes que contar o con lo que tú cuentas? Pero porque a la gente no le interesa, Paco. No es que no le interese, sino que en mi medio, en la línea editorial de mi medio, ¿cómo meto yo que voy a entrevistar a un señor que enseña cómo leer en misa? Al final, claro, una cosa es un medio cofrade, porque las cofradías son las cofradías que pertenecen a la Iglesia, pero
no es lo mismo información de la iglesia que información de cofradía. Es lo que dice Paco, el resto del año, hombre, yo creo que sí hay que tener un conocimiento teológico, sobre todo de lo que significa, no solamente en Semana Santa, sino porque en realidad hay contenido durante todo el año también relacionado con ese aspecto. Pero es verdad que aquí las cofradías son mucho más sociales que a lo mejor de información de iglesia. Y es verdad lo que tú dices, también depende del medio en el que estés, pero el enfoque normalmente de las cofradías es informar de lo que ocurre en las hermandades, porque al final es lo que las cofradías son la vida de la ciudad, es que van más allá. Entonces, es verdad, ¿de qué te sirve a lo mejor un hombre que te enseña a leer en misa si verdaderamente eso no casa tanto con lo que es las cofradías, ¿no? Somos programas de cofradías que a veces parece que tenemos un poquito de complejo de que nos vayan a decir algo por decir, no, es que a mí me gusta una cofradía en la calle, con sus cosas, parece que no, es que tienes que pensar solo en la idea de la iglesia, el mensaje que transmite. Bueno, pero vamos a ver, también nos gusta lo que nos gusta, ¿no? Por eso informamos de los ensayos de las igualadas, de los conciertos de las bandas, de los ensayos de las bandas. Las cofradías es mucho más que eso, ¿sabes? No solamente la idea de la iglesia. Creo que Ana acaba de poner acaba de abordar el quid de la cuestión. ¿Qué le interesa a la gente que nosotros les contemos, ¿no? Porque yo no tengo ni pretensiones de influencer ni nada, pero el otro día, es verdad que yo todo lo que publico en la página web de Radio Sevilla, lo que contamos en la radio, lo publico en las redes sociales de la radio, tengo la mía también, para Cofradía, como tú decías, delegado de fiestas mayores en Radio Sevilla. El otro día publiqué la foto de un socavón en la calle Alfonso XII. Lo han visto, la foto la han visto 70.000 personas. Y pone cosas de la obra social de una hermandad y yo, ya te digo, en mi medio 500 visitas. ¿Qué le interesa a la gente que les contemos? Yo creo que el debate también lo podríamos encauzar por ahí, ¿no? Claro, ¿La gente quiere que nosotros les evangelicemos o quiere que hablemos de bandas de música, hablemos de costaleros? Pero ¿por qué ha pasado eso? Esa es la pregunta, Paco. ¿Por qué hemos llegado a cambiar el chip? ¿Por qué hemos llegado a caer en lo banal en vez de...? Pero en algún momento la gente ha querido ver la tele para que le evangelicen. Es que eso, yo creo que es evangelizar. Yo creo que la gente, para evangelizarse, acude a la Biblia, acude a los libros, acude a misa. Claro. Exacto, Oye, ahí es el sitio, no la tele o los radios. En los medios de comunicación, como decía Paco, a Radio María, al Exacto. programa de misa de los domingos en Televisión Española, que está claro. Pero ese, de nuevo, estamos tocando un problema que afecta al ámbito general de los medios y a la percepción de la sociedad, que es lo voy a trasladar a la política, ¿no? A la comunicación política, que es a lo que me dedico principalmente ahora. Ya los ciudadanos no nos votan, no votan a un partido ni por el programa electoral, ni votan por emociones. Votan por una cuestión absolutamente visceral. Pues lo mismo pasa con la información. Y no solo la información religiosa o cofrade, también con la información deportiva, también con la información política, con la información económica también, ¿no? Yo, hace poco, hoy hablaba de un libro que leí hace poco que se llama El Código de la Persuasión y que está orientado a cómo tenemos que enfocar nuestros mensajes para convencer de lo que sea, compra mi producto o sal conmigo, que lo que sea, ¿no? Y el resumen de las 400 páginas del libro es dos frases en inglés, porque suenan muy bien, ¿no? O sea, dos palabras. Pain es mayor que gain. O sea, el dolor, lo que te toca, lo que te mueve, lo que te emociona, es mucho más importante como mensaje que lo que me hagas ganar, que lo que me estés ofreciendo. Emociones, mucho mejor que el mensaje que se puede cuantificar, que se puede racionalizar, que se puede argumentar, ¿no? Y eso se traslada también a ese ámbito. Al final, ¿qué es un ensayo de una banda? Son emociones, un ensayo costalero, un pedazo de chicotá, son emociones. Ahora, un socavón incluso, porque seguro que teniendo en cuenta cuál es tu público en redes sociales, muchos de ellos son hermanos del museo, que han pensado Y de las penas. que la cofradía va a pasar por ahí. Hagamos la pregunta al contrario. ¿Se abre la iglesia lo suficiente a los medios de comunicación? ¿Qué pensáis? Cada vez más. Es que hemos darle... Lo había propuesto, Ana, coincidí contigo en algo esta noche y lo hemos conseguido, cada vez más. Sí, la verdad es que yo creo que la Iglesia se está dando cuenta de que es necesario abrirse a los medios de comunicación para expandirse y para, al final, no quedarse pequeñita. Yo creo que el cambio, en el caso de Sevilla, el cambio de arzobispo,
ha sido clave en que la Iglesia sevillana se abra a los medios, intentan modernizarse un poco más, tienen menos miedo que antes. Yo antes sí que, vosotros más que habéis vivido más tiempo que yo esta situación, entonces sí que veía que a lo mejor estaba un poquito más reticente, incluso yo creo que los medios de comunicación le caían mal al arzobispo y a todo lo que tenía que ver con la Iglesia por ese miedo. Pero ahora yo creo que la Iglesia se ha dado cuenta de que se tiene que llevar bien con los medios de comunicación, es que es una herramienta clave, y yo sí, por ejemplo, sí noto en mi trabajo que te facilitan mucho más las cosas. Por parte Ellos mismos, ¿no? Ellos mismos, el arzobispo Saimenese es muy activo, ¿no? En redes sociales, en su cuenta de Twitter, desde el propio Cabildo Catedral. Estoy notando incluso más cerrazón en el Consejo de Cofradía que en la Iglesia, sí, lo relacionado directamente con la Iglesia. En ese sentido yo creo que sí, ¿no? La Iglesia, en la cuenta de Twitter del Papa Francisco, el Pontifex, me parece que sí están sabiendo abrirse a los nuevos medios de comunicación. Que tienen que estar presentes, si no, se quedan atrás. Ya he comentado antes, Paco, el tema de las redes sociales. Las redes sociales, claro, es un arma de doble filo, porque puede servir como aliado, puede servir como guerrera, ¿no? ¿Benefician o perjudican realmente a iglesias y hermandades? ¿Qué consideráis? Las redes, ¿no? Las redes sociales. Las redes sociales, lo que se publica en las redes sociales, hombre, verá, beneficia como en todo, pero cuidado con los bulos, que están a la orden del día, igual que los bulos están haciendo mucho daño en la vida política, en el ambiente cada vez más enrarecido en nuestra sociedad. Pues cuidado también que lo que publicamos, ¿no? Yo creo que mientras se tenga uno a la realidad, a contar cosas que no difieran de la verdad, no tiene por qué perjudicar, yo creo que beneficia, ¿no? Las redes de las hermandades, De las hermandades o incluso de la archidiócesis, como ya he comentado antes, Paco. yo también pienso igual que Paco, que eso beneficia mucho. En la medida en la que es un canal de comunicación, principalmente de las hermandades, con el hermano, pues lógicamente beneficia, pero yo coincido con Ana y con Paco. Es una cuestión de responsabilidad, mal utilizada sin pararte a pensar qué es lo que puede suceder si yo hago esto, porque muchas veces vemos, en cualquier ámbito, vemos posts publicados en redes sociales que son algunos constitutivos de delito, pero incluso peligrosos y que no sabes cómo puede afectar moralmente a una persona, ¿no? Una cuestión de responsabilidad, pero yo creo que como canal de comunicación, sobre todo con los hermanos, es esencial. La pregunta es, ¿consideráis que las hermandades controlan realmente las personas que se ponen al frente de las redes sociales? Porque todos tenemos en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, ese tuit famoso de la cena el Domingo de Ramos, ¿no? Entre otras cosas. O, por ejemplo, otro día creo que subió una hermandad de Montserrat que ponía, pon aquí la foto, o cita sí, aquí, sí, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, ¿las hermandades controlan realmente quiénes gestionan sus redes sociales? ¿Qué pasa ahí? Y la que no lo controla, pues se arriesga a eso, a que haya cualquier mensaje, yo creo que incluso mensajes subidos de tono, Sí, en me algunas gusta cuentas, también, ¿no? en algunas cuentas de hermandad, ¿no? El despiste del escribiente y darle a lo que donde publicaba esto, Dios mío. Hombre, yo creo que esos ejemplos llevan a las hermandades a la necesidad de controlar esas cosas y aquí abogo por nuestra profesión, ponerlo en manos de profesionales. Esto no se puede, esto no lo hace Pepito Pérez porque está torneando la hermandad, no. Esto lo tienen que hacer profesionales y saber lo que hay que contar y cómo hay que contar las cosas y así les irá bien a las hermandades, ¿verdad? También es verdad que en las hermandades, al final, hay muchas hermandades que se hace cargo de la red el que puede, el que tiene más tiempo, que muchas veces hay hermandades que no tienen para más y el que la lleva a lo mejor pues no es profesional y eso puede pasar. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que habría que coger a gente profesional para llevar las redes porque yo creo que al fin y al cabo es lo más importante a la hora de comunicarse tanto con el hermano como con el Sevilla en general y el mundo, ¿no? Y en el otro contrapunto sí que yo veo algo que no me parece tan bien y es que hay hermandades que parecen impresas en el sentido de que para contactar con el hermano mayor y acceder a él es que hay que pasar unos filtros que muchas veces dices tú, pero si estoy entrando en la cárcel, que me están pasando por distintos controles. Entonces, El responsable de comunicación, luego que yo entiendo que es un trabajo de los compañeros, que tú también, si tienes un trabajo y tienes que hacerlo, pero creo que a veces es excesivo. Es que si quieres hablar con el capataz, tienes primero que hablar con el de prensa, que yo le llevo la agenda al capataz, al hermano mayor, al otro, y entonces dices tú, pero esto ya no es la hermandad que esto era, ¿no? Esto parece una empresa.
Y sobre todo, a mí que me cuentan, por ejemplo, Bicho, el que me cuenta que antes las hermandades eran otra cosa. Yo también he vivido eso, aunque menos, que las hermandades eran, que el hermano mayor era el aquí que tenía más dinero y ponía dinero porque le hacía falta. Entonces era mucho más fácil y ahora muchas veces parecen equipos de fútbol que tienen a su jefe de prensa, al otro, tal. Eso creo yo que se ha profesionalizado tanto que a veces va en contra de lo que para mí debería ser una hermandad. Eso pienso yo. Volviendo a las redes sociales, yo creo que una de las cosas más graves que ha ocurrido en nuestra sociedad en general en los últimos años es el día que acuñamos el término periodista ciudadano. Porque yo tengo un móvil, una red social, hago una foto y publico algo. Yo no soy periodista y publico algo sin el mismo criterio que tienen estos dos señores, bueno, y los cuatro tenemos, ¿no? Que nos hemos formado para ello, que hemos adquirido un código deontológico, que sabemos que lo primero que tiene que hacer un periodista es contrastar. Mi vecino del quinto, que es fontanero y que tiene el doble de seguidores en Twitter que yo, él no va a contrastar una información. Yo sí, porque sé lo que nos jugamos, ¿no? Los cuatro que estamos sentados aquí sabemos lo que nos jugamos si no lo hacemos, que es nuestra propia credibilidad, entre otras muchas cosas. Entonces, para cuando os lo digan a cualquiera, el periodismo ciudadano no existe. No existe. Periodistas son los periodistas, los que trabajan en medios de comunicación y los que se han formado para ello. Entonces, coincido en que si lo que están manejando es las cuentas de redes sociales de una hermandad que tiene 10.000 hermanos, oye, ahí hay una responsabilidad muy seria, eso lo tiene que hacer un profesional. ¿Consideráis que los tiempos que corren está mal dicho o da vergüenza, ¿no? Cuando trabajamos en los medios y demás, decir a los compañeros o decir incluso a la audiencia, soy creyente, creo en Dios? ¿Creéis que hoy en día está muy castigado eso, decir que creemos en Dios? A mí no me avergüenza decirlo, pero sí que es verdad que hay ciertos sectores dentro de la propia profesión que te miran como si fueras el bicho raro o como si fueras menos inteligente o menos... arcaico, ¿no? Tal vez, ¿no? Sí, como si estuvieras atrasado, es como, ay, sí, que estos son los de las cofradías, por decirlo, ¿no? Yo a veces sí que siento esa manera como de superioridad por parte de aquellos que no... A mí me da igual, o sea, yo no lo veo. Además, creo que lo que hacemos es muy importante y es que yo, vamos, me siento una afortunada de poder trabajar. Tengo como referentes, por supuesto, a ustedes y me siento una afortunada de poder llevar, yo creo, para mí algo tan importante como la fe del pueblo, la tradición de un pueblo, la sangre, la identidad. Es que me parece primordial, especialmente en el periodismo local, claro está. Y sí que creo que hay un poco de estigma de, mira, los creyentes o los que esta gente hablan de Dios, esto no es, ya no se lleva, ¿no? Yo sí siento eso, la verdad. A mí no me lo preguntan, a mí en la radio no me lo preguntan. Si me lo preguntaran, bueno, pero sabría lo que sí tengo que decir. Lo dan ya por hecho, ¿no? Pero claro, lo dan por hecho. Pero sí es verdad que te miran como, además yo por doble vertiente, a mí me miran como el cofrade y como el taurino. Claro. Pero yo vacilo de las dos cosas. Soy cofrade, soy taurino y cada vez que puedo le echo piropo a Morante de la Puebla o le echo piropo a la Virgen de la Esperanza, allí delante de mis compañeros, ¿no? Además conmigo se ríen mucho porque, por ejemplo, ahora con la Magna, cuando hemos visto imágenes de lo que ha generado la Magna en la ciudad, y yo pregunto en voz alta, a lo mejor lanzo la pregunta al aire, ¿no? Sin que... No a nadie en concreto, digo, pero aquí hay más gente que en un mitin, ¿no? Político, ¿no? Y saco la foto y me mira, ya está, digo, ya está, no, es verdad, ¿hay más gente o no hay más gente que en un mitin? Y entonces se paran un poquito, pero yo, las miradas esquivan por los dos lados, por el cofrade y por el taurino. Pero bueno, es lo que hay. ¿Algo que opinar? Quería preguntaros, sobre todo, porque me consta, ¿no?, que Óscar ha trabajado en medios públicos también. ¿Hay mucha diferencia entre comunicar en un medio público y comunicar en un medio privado, en este caso cofradías? ¿Hay mucha diferencia? ¿Notáis la diferencia? ¿O en el caso de las cofradías es algo neutral? ¿Qué pensáis? Yo creo que la diferencia la marca lo que ha dicho antes Paco, la línea editorial del medio. Y evidentemente un medio público pues tiene una línea editorial también que está si no marcada, pero sí condicionada por otros elementos, ¿no? Porque al final, a mí quien me paga, así cuando trabajo en un medio público, somos todos los que estamos aquí. ¿No? Porque no sale de la publicidad, no sale mi sueldo no sale de otra cosa que los impuestos, ¿no? Pero yo creo que es la única diferencia. Hay medios públicos de distintas orientaciones o depende de quién gobierne en cada momento que está por encima de ese medio público, ¿no? Pero creo que es la única diferencia. Yo creo que también
viene marcado por el lugar, ¿no? donde esté ese medio. Yo en este caso, el medio privado, la línea editorial no me permite hablar de la iglesia, como pueden hablar en la COPE, pero yo ya llevo 30 y tantos años en la radio, he conocido a varios directores y a ninguno se le ocurrió decir, no, el programa de cofradía y tal, no. El programa de cofradía es el más antiguo de la parrilla de programación de Radio Sevilla. Este año ha empezado la temporada número 68, que se dice pronto. Y a nadie se le ocurrió decir, no, por mucha línea editorial que tengamos, en Radio Sevilla vamos a quitar el programa de cofradía. Eso sería impensable. Igual que el de Radio Cádiz, a nadie se le ocurre quitar la programación de carnaval, o en Radio Granada también hablar de cofradía. O en Radio Pamplona San Fermín. Efectivamente, ¿no? Por mucho antitaurinismo que haya ahora, e incluso el mismo medio, el programa de los toros de Manolo Molé terminó desapareciendo, pero cuando llega San Fermín, yo he visto a mis compañeros de Radio Pamplona allí en plena tarea, con los encierros y demás. Entonces yo creo que el lugar donde realizas tu trabajo pues también marca mucho, ¿no? Eso, lo que tú puedas contar, lo que tú puedas hacer. Imaginaros, ¿no?, que estáis en una retransmisión de la Semana Santa, no sé, la madrugada, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner la Macarena, que toca Paco. Y tenéis que comunicarle, fíjate, ¿no?, tantos nazarenos pasando, ¿cómo rellenamos los periodistas? ¿Tendéis más a rellenar contando, oye, ha habido un cambio de banda, ha habido un cambio de vestidor, o explicáis el pasaje evangélico que en este caso representa el Señor de la Sentencia, o alguna... A eso me refiero, es decir, ¿cómo rellenamos los periodistas? ¿Qué mensaje transmitimos en los momentos de máxima audiencia? Esa es mi pregunta. Yo creo que depende del medio. Os voy a contar una anécdota. Estando en el Correo en Andalucía, coincidí con Ana trabajando, bueno, pues aquella tarde, era una tarde de martes santo lluviosa, yo vivía en la calle Santiago, salía con mi hijo a ver cofradías, que entonces tendría 13 años, 14 años, quizás menos. Y entre cofradía y cofradía, pues nos fuimos, estaba a punto de llover, y nos fuimos a casa a jugar a la Play, ¿vale? Estábamos él y yo solos. Y San Benito iba a pasar por la puerta de mi casa. Y de vez en cuando decía, oye, asómate a ver si viene la cruz de guía por la calle Guadalupe. Papá, ahí viene la cruz de guía, me lo cuenta. Y al momento dice, papá, que los nazarenos se están dando la vuelta. ¿Qué dice? ¿Cómo se van a dar la vuelta a los nazarenos? Que se están dando la vuelta, que la cruz de guía va para el medio y para atrás. Eso es imposible, eso muy efectivamente. Estaba empezando a llover y se estaban dando la vuelta. Yo cogí un chubasquero, me fui a la calle con el teléfono móvil y empezó a llover muy fuerte. Me fui a buscar la presentación al pueblo y conté con el teléfono lo que estaba pasando, cosas muy épicas, ¿no? Lloviendo y la gente diciendo, cerrad los paraguas, que si el Señor se moja, nosotros también. En fin, estas cosas que pasan. Y al final yo estaba contando simplemente lo que estaba viendo, lo que estaba pasando. Y cuando llego a la zona donde estábamos, a la unidad donde estábamos transmitiendo, que era el edificio Laredo, estaba Víctor García Rayo dirigiendo la programación, la retransmisión, y recuerdo que estaba Miguel Ángel Oliver como colaborador, y cuando me ve entrar, se levanta, viene, me da un abrazo, porque lo que tú has hecho, esto no lo ha hecho nadie, qué cosa más bonita, más épica. ¿Qué he hecho? Un teléfono, contar que estaba lloviendo y que se estaba refugiando el paso. Y lo entendí cuando lo vi después de la retransmisión, porque los oyentes, los espectadores, lo que estaban escuchando era a mí corriendo, narrando estas cosas, la lluvia, la gente gritando, Carlos Morán que mandaba todavía, vamos, desaforado el tío mandando, y el plano que se estaba viendo en la tele eran sillas mojadas de la campana. Entonces te das cuenta de la importancia que tiene el relato, lo que tú estás contando, que la gente no ve. Y yo creo que eso, Fran, es lo que tenemos que hacer. Bueno, este señor Paco, maestro. En la radio eso, por fortuna, la radio, contar la Semana Santa en la radio cambia mucho. Ha cambiado. Antiguamente, y además tenemos sonidos de esos guardados, de cuando en cuando los ponemos. El narrador eran grandes voces, nada que ver con... Es verdad que yo tengo una característica y abro la boca y me conoce todo el mundo, pero bueno, antes eran grandes voces que narraban eso, el pasaje evangélico, y yo escuchaba Humberto García, por ejemplo, y Pilatos se lava las manos, y un sanedrita, y eso lo leían, lo grababan en un estudio,
había un técnico de sonido o alguien que iba a grabar sonidos de la cofradía, de cualquier cofradía, y a lo mejor después lo ponían de fondo con esa narración. Por fortuna, el contar cofradías en la radio cambia mucho. Hoy en una madrugada podemos ser 20, 30 personas, menos los que salimos de Nazareno o demás, podemos ser, ya digo, de 15 a 20 personas, que si estás pasando a Nazareno de la Magdalena, pues en ese momento te va que están saliendo el Calvario. Claro. Entonces, claro, eso ha facilitado mucho el narrar cofradías, ¿no? En mi caso, yo me acuerdo perfectamente de lo que ha contado Óscar, que a mí me encantó, es que no se me olvida, eso fue precioso, la verdad. Y es verdad que ahora lo que dice Paco, nosotros por ejemplo en la tele tenemos todo, tenemos tal despliegue que nunca tenemos no tenemos un tiempo muerto, no te da tiempo, es que no te da tiempo, porque de hecho muchas veces es que no sabes ni para dónde irte, tienes que ir jugando porque estamos en todos lados. Entonces no suele pasar eso, de tener nazarenos durante mucho tiempo, tenemos esa suerte. También tenemos gente en la calle, siempre intentamos desplegarnos cada uno en un punto para conectar, venga, que hay nazarenos aquí, pues vamos a ver qué está pasando, y te cuenta un redactor desde allí lo que está ocurriendo. Es decir, que intentamos jugar con eso, con estar en todas partes. Hasta Semana Santa tan complicada como la de este año pasado, con la lluvia, ¿no? Sí. Había momentos, yo recuerdo la madrugada, yo me vestí de nazareno, llegamos a la basílica y cuando el cabrero, el hermano mayor, dijo, bueno señores, pues no hay estación de penitencia, cada uno a su casa. Yo me volví a casa, me puse mi traje y me fui a la radio. Y hubo un momento en la madrugada, porque claro, teníamos que estar hasta que la última dijera que nos salía, que fue el Calvario a las 4:15 de la mañana. Nos juntamos en la radio 7 o 8 personas, allí cada uno contando su historia y demás. La verdad que no se nos hizo ni larga la espera, ¿no? Hasta que el Calvario dijo que no salía. Yo quería acabar tocando el corazón, que me contase, si no los tres, alguno de vosotros, alguna vivencia de alguien que os haya, un espectador que os haya llamado, que os haya llegado ese mensaje, algo que tengáis marcado. Me pasó esto que sinceramente lo recuerdo y lloro, me emociono. Óscar. Es que voy a llorar, es que voy a llorar. Era un lunes santo, lógicamente, porque lo que quiero contaros tiene que ver con la Virgen de las Aguas, de la Hermandad del Museo. Llega un correo electrónico de un espectador, era en CRN Giralda, antes de que existiera Giralda Televisión. Y la retransmisión la hacíamos desde el plató, por lo cual solo veíamos imágenes y nosotros íbamos narrando voz en off. Y llega un correo electrónico de un hombre, de un señor que está viendo con su hija, que estaba muy malita, una niña pequeña, que estaba viendo la retransmisión y nos lo cuenta. Aquí estoy con mi hija, la pobre está muy malita, no de una gripe, muy malita. Y a mí se me ocurrió decir, ponía el nombre y se me ocurrió leer el correo electrónico y decir que la siguiente levantada que iba a haber de la Virgen de las Aguas iba por ella. Y llegó otro correo electrónico, roto, el hombre que contaba que en el momento en el que lo había dicho había visto la levantada, que la niña se había levantado, llevaba días sin moverse de la cama donde estaba, se había levantado, había ido a coger una galleta y le había dado un abrazo a su madre. Y aquello a mí me llegó muy dentro, y él dijo en ese momento, decía en el correo electrónico que nos lo tenía que agradecer al equipo que estaba haciendo aquello y que tenía que al día siguiente iba a hacerse hermano de las aguas, pues, perdón, del museo. Y que su sueño era ser costalero. Yo hablé con el hermano mayor, hablé con el equipo de capataces y terminó siendo costalero gracias a aquella anécdota de la Virgen de las Aguas. Por aquí, yo creo que en momentos como esos todos tenemos, ¿no? Mira, yo en La Magna, entrevistar delante de la Virgen de la Esperanza a una chavala que además ella decía, no, yo soy trianera, pero vengo a darle las gracias a la Virgen de la Esperanza, como se la doy a mi Virgen de la Esperanza, porque se había curado un cáncer y que te cuente eso delante de... Y tú acordarte de personas que tenemos muy cercanas en la radio que están pasando por esa enfermedad, eso te emociona. Pero mira, te cuento anécdotas de esta misma mañana, ya lo digo, por mi peculiar voz me ha conocido una señora en una exposición que hay sobre la corta de la Cartuja del río Guadalquivir en Cajasol, y la mujer se ha venido, hombre Paco, por fin te pongo cara, patatín, patatón, he escrito a la radio pidiendo que te den el onda. Pero quiero eso. Eso por un lado. Y después también es muy gratificante, y eso no da las nuevas tecnologías, porque claro, antes con los transistores de ruedecita y demás,
te escuchaban donde te escuchaban, hoy gracias al podcast y demás, te escuchan en todos lados. Y tenemos un oyente que es de San Benito, hermano de San Benito, y este trabaja una semana está en Río de Janeiro, otra semana está en Doha, y cuando te manda un vídeo, aquí estoy yendo a mirar, y tú estás viendo las mezquitas y llevan el coche puesto cruz de guía, la verdad que es gratificante, es muy grato. Ahora imagino que la pasión, ¿no?, que hiciste aquel año un trabajazo, el año de la pandemia, 2020. Eso fue... Yo tengo imágenes de Samuel Peña, ¿no?, grabada de la calle, ¿no?, con puertas cerradas, todo vacío. Con los guantes. Con los guantes, efectivamente. ¿Tienes alguna vivencia, no sé si de ese año, de otro año así, guardada, clavada? Yo de ese año creo que para mí ha sido la Semana Santa que más profesionalmente más me ha llenado, pero más me ha llenado por la respuesta de la gente. Además ese año teníamos un lema que yo creo que se ha quedado, lo de dame la mano o coge mi mano, que decíamos todos, y es que fue así tal cual. O sea, a mí me abrumaba el saber la cantidad de gente que estaba ahí, lo mal que estábamos muy mal. Es que no había nada, es que se te caía el mundo encima. Cuando a mí me tocaba ir, por ejemplo, me tocó ir a Santa Marta, el lunes santo, que en Santa Marta muero allí, y entonces me tocó allí, estaba cerrado todo, no había nadie. La gente por los balcones te decía, Ana, no sé qué, ¿queréis algo? Estaba encerrado, y tú allí, con la oportunidad que te da el trabajo de estar en la calle y de llevarle a la gente ese sentimiento, y que la gente se sintiera acompañada, que la gente estaba viendo la Semana Santa en la tele. Que a nosotros nos decían, estáis locos, si no hay Semana Santa, vais a hacer una retransmisión de Semana Santa. Y Víctor es que siempre ha sido valiente toda su vida, dice, vamos a retransmitir la Semana Santa, vamos a hacerlo así, así, así. Y la respuesta de la gente, eso a mí no se me va a olvidar en la vida. O sea, para mí va a ser la Semana Santa más bonita que yo he vivido en lo profesional, evidentemente. Y también testimonios, por ejemplo, hace poco, es que personas así, o sea, mentalmente la gente acabó muy mal. Y hace muy poco es que vino un seguidor precisamente hablando de la pandemia y nos dijo que había entrado una depresión profunda por temas de la pandemia, del trabajo que la habían, y que gracias a ver la pasión, los programas, la Semana Santa, había podido sentirse arropado y acompañado. Entonces, ese tipo de testimonio a mí es que merece la pena cualquier esfuerzo de más. O sea, y mira que fueron duros aquellos años, ¿eh? Yo tengo marcado, porque nosotros también hicimos, ¿verdad?, que no fue el despliegue que hizo la televisión, pero cada día de la semana pues sí hicimos programas de 2 horitas, 2 o 3 horitas, y yo recuerdo que a mí me tocó trabajar en la radio. Uno iba a la radio, el resto entrábamos desde casa, contábamos historias y nos repartimos la semana. Y a mí me tocó trabajar el Jueves Santo por la tarde. Terminé el programa con una saeta de Rocío Jurado La Macarena que contaba. Era en un concierto y ella contaba que por detrás le iban narrando la letra de la saeta. Terminé con eso y digo, pues voy para casa. Entonces vivía yo en la calle Arroyo. Cuando yo cogí un coche y pasé por la Resolana, y digo, esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. Lo que esto sería en circunstancias normales, ahora, y a esta hora, y que esté mi coche solo en la Resolana, aquello yo creo que nos marcó, ¿no? Nos marcó, y momentos complicados. Yo los más complicados que recuerdo. Lo más difícil, durísimo. Bueno, pues vamos al punto final, no sin antes preguntaros, ¿de Runcal habéis visto la hermandad en la calle alguna vez, o el Vine de Dolores? Sí, yo sí se lo he visto, pero no he venido mucho por aquí, la verdad. Pero vamos, que encantada de estar aquí. Magnífica hermandad, chiquitita, pero muy bonita. Ahora el hermano mayor va a hacer un tour, me ha dicho, así que... Yo la hermandad, la procesión de la Virgen de Runcal sí la he visto, por aquí, por las calles del barrio. Tenía constancia del antiguo titular de la Hermandad de los Panaderos, pero es la primera vez que entro en la parroquia, la verdad que sí. Esperemos que no sea la última. No. Bueno, pues además estas parroquias anticofradías con puertas chiquititas me gustan sobremanera, porque que haya una cofradía en un lugar anticofradía es importante. Para los capatazos es un porrón eso. A ver, los capatazos se buscan. Aquí todo el proyecto de abrir una puerta de Claro, que le den una machota a Luis Miguel, ¿verdad? Bueno, pues ahí está el testimonio de Óscar Gómez, Ana Torrilla, Paco García. Muchísimas gracias a los tres por haber formado parte de esta primera mesa redonda.